Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda Pasos. Del otro lado está. Hola, soy Liliana Juárez Cervantes. Bueno, en el capítulo anterior tratamos un poco de sobreponernos del shock que generó la victoria tan grande que obtuvo un partido político en nuestro país. En este episodio lo que vamos a tratar es un poco de dilucidar hacia dónde va la virtual presidenta electa. Han pasado unas semanas, unos días, y ello nos ha permitido empezar a ver esta relación de tensión que persiste entre el presidente en funciones y la virtual presidenta electa, pero también nos ha permitido ir conociendo un poco más de su agenda. A veces cuando uno se dedica al análisis político, en particular al análisis político de coyuntura, es un poco ir analizando sobre la marcha lo que está pasando. No es que desconozcamos lo que ya se hizo o que no tengamos idea de a dónde va a ir, sino que hay pequeños matices y pequeñas aristas que tenemos que ir desmenuzando con más calma. Fuimos muy, muy bien y muy bien recibidas en el capítulo anterior, porque entiendo que la ciudadanía tenía mucha hambre de saber qué es lo que está pasando desde una perspectiva feminista. Y no siento que hayamos quedado a deber, simplemente tratamos de exponer cómo nos sentíamos en ese momento y también de mostrar, en mi caso, números. Pero ya habiendo comenzado la etapa de transición y en referencia particular a lo que ocurrió esta semana sobre la así denominada entrega de bastón de mando de las mujeres por parte de mujeres indígenas, a Olga Sánchez Cordero y de Olga Sánchez Cordero a la virtual presidenta electa en un acto simbólico, feminista, institucional, no sé si usar ese término, pero digamos guinda violeta, por decirlo de alguna forma, ocurrido en el claustro de Sor Juana durante esta semana. Creo que es importante retomar algunas cosas que se hablaron ahí en materia de género y de la agenda de género, de la agenda de mujeres y de la agenda feminista que va a tratar a futuro la presidenta electa. Empecemos por el principio. ¿Quiénes asistieron a este evento? Primero, yo creo que la mujer que más cargos ha tenido en ese evento, sin duda, fue Olga Sánchez Cordero. Ella fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa Suprema Corte que ahorita está atravesando un muy duro proceso. Ella también fue secretaria de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, muy criticada y catalogada en muchas ocasiones como florero. Y también es senadora y va a ser diputada el próximo sexenio. Entonces va a seguir en la vida pública. También estuve en algunas organizaciones llamadas No Llego Sola, Llegamos Todas, Frente Nacional de las Mujeres, Colectivo por Ella y por Todas, Suma Mujeres Construyendo Sociedad, Que Siga la Democracia, Presidentas MX, Estamos Listas, Jóvenes por la Primera Presidenta, Vida Individual para Personas con Discapacidad AC, Afrodescendientes México. Estuvieron también algunas líderes de Morena ya conocidas como Citlali Hernández, talentos de hace muchos años como Elena Poniatowska o Efigenia Martínez, que también va a ser senadora. Estuvo Rosaura Ruiz, la próxima secretaria de CONACYT, Ernestina Godoy, la exfiscal y futura consejera titular de la Consejería Jurídica de Presidencia, Susana Harp, Lucero Huerta, Diana Alarcón, Amelia Guadalupe Álvarez, Lorena Villavicencio, inclusive activistas como María Elena Ríos,
una mujer saxofonista muy famosa por haber sido víctima, desafortunadamente, de la violencia ácida. Estos nombres, por nombrar algunas personalidades que estuvieron el día del evento, ¿qué nos dicen? ¿Por qué ellas y no otras mujeres líderes de Morena? ¿Por qué ellas y no otras agrupaciones feministas? ¿Por qué ellas y no otras representantes que vaya que hicieron ruido durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador? A mi parecer, Claudia manda muchísimos mensajes en este evento con respecto al tema de género y al respecto al tema del feminismo. Voy a empezar con lo que me gustó. Se nombra feminista. Y en ese nombrarse feminista, pues bueno, hay mujeres en el protagónico, hasta cierto punto. Pero hay dos elementos interesantísimos y creo que ahí nos responde todo, ¿no? El primero es el dónde se dio el evento. Y lo siento, ustedes si o no están muy familiarizadas con el feminismo mexicano o con el dinero mexicano, realmente hablar de Sor Juana y el claustro de Sor Juana tiene muchísimos simbolismos para el feminismo mexicano. Y eso habla de lo que creo que fue el intento de Claudia de retomar cierto panteón, vamos a decirle así, feminista mexicano. Es decir, reconocer más que un panteón feminista a un panteón de mujeres que la historia oficialista que le ha gustado mucho a la 4T ir subrayando, tienen o resalta su importancia histórica en la construcción de eventos. Ahí lo dejo. Y al mismo tiempo utiliza estos nombres, estas facetas, esta legitimidad que ya tienen para reinterpretar y rehacer la historia y reinterpretar inclusive los valores que estas personas representaron en su momento, en su propio contexto histórico, en su propio contexto político. Por un lado, eso quiere decir que Claudia no está mirando al feminismo de hoy de México, no está viendo el feminismo actual latinoamericano, no se está centrando en ninguno de estos valores, sino que se está centrando en un feminismo viejo. Y viejo no lo hablo como de superado, ¿no? Porque las demandas siguen ahí, pero viejo en el sentido de que desde la perspectiva de las demandas nos hemos complejizado más. Y ahí voy al siguiente punto. ¿Cuál es el otro mensaje que nos dice Claudia con estas personas? Que entiende las problemáticas de las mujeres como consecuencia directa del neoliberalismo. Entonces vemos a una futura presidenta que entiende el feminismo desde un feminismo izquierda sesentero, que tiene que ver más bien con un feminismo socialista, a lo mejor un feminismo más con temas laborales, eh, no sé, inclusive marxista, tomando esos valores, pero que desde esta perspectiva no es solo que entendamos que pues el capitalismo tiene problemas, sino que ya se ha complejizado más inclusive el propio análisis del feminismo, donde el neoliberalismo, un sistema económico, nunca te va a responder o nunca te va a dar las soluciones por sí solo a la resolución de problemas de las mujeres. Entonces, el mensaje es claro. ¿Quiénes son aquellas personas que le están sumando a entender que los problemas son de un neoliberalismo que suma temas, por ejemplo, de racismo, que suma temas de clasismo, que son, digamos, lo que te ha venido vendiendo la 4T, pero que no toca estos valores, digamos, ya de la tercera y cuarta ola del feminismo mexicano y los ignora por completo, ¿no? Independientemente también de su posicionamiento político en este punto del feminismo, donde están los discursos trans inclusivos o lésbicos, que son tan importantes, están borrados por completo en la agenda a reducirla en los grupos y pues sí, en las personalidades que suman a este punto de la culpa es del neoliberalismo y tenemos que luchar contra el neoliberalismo. Y muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, donde no debía ser nombrado, hasta por prioridad de que estamos hablando de un evento de y para mujeres. Y pone no sé, esos valores bastante sutiles y claros, ¿no? ¿Cuál es el feminismo que ella entiende? Es ese. Es el feminismo de todas las demás, ¿no? Para mí es un feminismo caduco, lo voy a decir tal cual,
que no termina de reflejar la realidad mexicana actual, ni la del mundo, ni de ningún lado. Para mí son esas los grandes como mensajes que pone ahí, ¿no? ¿Tú qué más le viste ahí? ¿Tú qué más mensajes encontraste aparte de estos? Bueno, en referencia a los nombres y de las organizaciones, a mí me gustaría que se llevaran esa reflexión, ¿no? ¿Por qué estas colectivas y no otras colectivas que han sido mucho más aguerridas para imponer temas en la agenda pública, que han ocupado espacios muy concretos, tanto en la plaza pública como en los debates dentro de la propia Comisión de Igualdad de Género, ¿no? Vi muchas empresarias, vi muchas activistas de causas muy particulares. Por ejemplo, las que traen la agenda de las trabajadoras del hogar, las que traen la agenda de mujeres afrodescendientes, las que traen la agenda de mujeres indígenas, las que traen la agenda de la propia Marilena Ríos, ¿no? De la propia agenda de violencia de género, ¿no? Está bien. Ese puñado puede servir para empezar. De hecho, muchas de ellas estuvieron en los diálogos para la transformación, que fueron dirigidos por la exministra Olga Sánchez Cordero. Les pondremos ahí alguna, en este momento va a estar pasando, ¿no? De cuándo fueron los foros y cuándo fueron las pláticas y a qué acuerdos llegaron, ¿no? Porque hay por lo menos unos 3 renglones generales sobre los que se va o se pretende diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para el próximo sexenio, que tiene que ver con 3 rubros fundamentales: igualdad sustantiva de las mujeres, discriminación y grupos vulnerables, y sistema de cuidados. Esas son las 3 grandes políticas del próximo sexenio para nosotras. Obviamente a esto le agregamos un decálogo, que fue un poco lo que ya vimos durante la campaña, ¿no? El decálogo considera 10 puntos, desterrar los estereotipos de género, lo que sea que eso quiera decir. Crear el sistema de cuidados, que ya existe, más bien hay que ver cómo le van a meter varo a ese tipo de proyectos. Protección a grupos vulnerables, pues eso es todo lo de política social, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se propone ya desde la Secretaría de Bienestar? ¿Cuál es la innovación? ¿Son más becas? Becas para madres solteras, becas para mujeres embarazadas, becas para mujeres de adultas mayores. Esa es la respuesta institucional. Atención a mujeres que trabajan en la maquila y que son jornaleras. Son grupos vulnerables, me parece correcto, pero apoyarlas ¿en qué sentido? ¿Con entrega económica? ¿Con transferencias, como decíamos la sesión pasada? ¿O con programas interinstitucionales, intergubernamentales, que realmente abracen por completo, ¿no? El desarrollo integral de las mujeres a lo largo de su ciclo vital? Luchar contra las violencias. Pues suena padre, qué bueno, yo también quiero eso, ¿no? Reforma al Poder Judicial y a las fiscalías. Lo platicamos en su momento cuando trabajamos el tema de la representatividad de las mujeres en la Corte. Realmente han sido muy pocas las que han llegado, pero el reformar el Poder Judicial, al menos hasta donde yo tengo entendido, lo que se ha visto de la iniciativa, primero va a tener una curva, ¿no? En lo que se plantea la iniciativa otra vez y se aprueba. Pero una vez aprobada, va a haber una curva en lo que se logra avanzar en esta construcción que se está logrando o que se está impulsando de elegir a los jueces. Eso es todo un tema distinto, ¿no? Las 20 reformas que va a dejar como legado, las últimas 20 reformas constitucionales, bueno, 18 constitucionales, 2 legales, que está dejando como legado en sus últimos meses el presidente Obrador, va a cambiar de fondo la justicia, sí, pero la va a cambiar para bien. Va a ser más accesible la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, sí, reformar el Poder Judicial, claro que sí. Estamos en un país donde el 99% de los delitos quedan impunes. Pero, esa reforma, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a pegar de lleno a los procesos que ya están avanzados? ¿Cómo va a pegar de lleno a la operatividad del propio Poder Judicial? ¿Y cómo va a pegar de lleno a lo poco que sí se ha hecho en el Poder Judicial, ¿no?
No se permitirá que ninguna mujer sea violentada. Suena hasta un deseo de Navidad, ¿no? O sea, pues qué bien, yo tampoco quiero que ninguna de mis hermanas sea violentada, pero cuando tú no creas un indicador concreto, que después hablaremos ya de indicadores, ¿no? Pero así como está enunciado, pues es un decálogo que no dice mucho, ¿no? Justicia para las víctimas, pues sí, ya se acercó con algunas víctimas, pero no con todas las víctimas. Y hay mujeres que le siguen exigiendo justicia y así como le exigieron a Obrador, le van a exigir a ella, ¿no? Autonomía económica para las mujeres. Pues claro que todas queremos tener autonomía económica. ¿Con qué presupuesto? ¿Va a ser con presupuesto público o con creación de mejores empleos mejor remunerados y con mejores prestaciones? Poner al centro a las mujeres y sus derechos. Suena muy bien, insisto. No, no hay que echarlo al tapete, ¿no? Pero insistimos, para hacer un primer decálogo, un primer avance de su agenda, si bien podemos reconocer el esfuerzo de 37 foros que se realizaron en ciertos lugares muy particulares de la República Mexicana, eh, de fondo necesitamos muchas más actoras, no solo las que pudieron asistir ese día o las que asistieron al foro, a los foros en cada estado, ¿no? Necesitamos que se abran a la ciudadanía, pero que se abran inclusive con las que somos incómodas, ¿no? Ojo, no digo que a mí me gustaría estar negociando con perfiles así, simplemente digo que hay muchas más colectivas y coincido en este punto contigo. Es tan diversa la movilización feminista en Ciudad de México, en Nuevo León, en Yucatán, en Sonora, que tenemos agendas muy diversas y limitarlo a este decálogo o a estos tres grandes políticas macro, como son la igualdad sustantiva de las mujeres, la discriminación y la atención a discriminación y grupos vulnerables y el sistema de cuidados, dice todo y no dice nada. Tiene que haber proyectos, programas, planes concretos para cada espacio de acción y para cada secretaría de manera transversal, pero también con una lógica de largo plazo, con indicadores factibles de mejorar y sobre todo con presupuestos que hagan realista todo esto, ¿no? No sé qué otra cosa notaste del evento. Por ejemplo, no sé si hay alguna frase que se te haya quedado de alguna de las participantes. En que Sheinbaum habla de Sor Juana como una defensora de la no discriminación y el no clasismo. Yo me quedé pensando, ¿eh? ¿En serio leyó su biografía? ¿En serio ha leído su trabajo? ¿En serio ha leído esos poemas? Hay un poema en particular que hasta tiene, pues creo que ya ni se puede decir públicamente, por eso los recomiendo, que le da la virreina sobre la propiedad de una persona. O sea, estamos hablando de que deformó esa figura de Sor Juana para, perdón, es que pueden tocarme lo que quieran, menos a Sor Juana. Pero, o sea, vamos al punto, ¿no? Mi punto de esta historia no es, sino lo que está tratando de hacer, y sobre todo yo creo que con esta amalgama de perfiles que los va trayendo, es una justificación teórica que no existe, pero que está construyendo. Y a mí, la segunda frase que me queda de ella, en particular de Claudia, es que va a defender el verdadero feminismo. Y cuando dice el verdadero feminismo y después modifica esta historia de Sor Juana, a ver, pregunta seria, esta construcción de un feminismo verdadero, donde pones en la misma bolsa, si quieres, a la corregidora y en la misma bolsa a Sor Juana, y que sus agendas no tienen nada que ver, yo creo que la corregidora podríamos hablar largo y tendido de ella, pero dudo que tenga nada de feminista, más allá del hecho de que era mujer y desde los feminismos se trata de reconocer, por ejemplo, su papel en la lucha de independencia, pero hasta ahí, ¿no? Pero como por colocar estos perfiles de mujeres históricas nada más en una bolsa por decir que eran mujeres y son históricas, y luego hablar de los verdaderos feminismos, me dice este punto de que tiene o quiere reescribir la historia para que estos grandes nombres que han
pues no sé si la palabra se ha paleado el decir las mujeres participaron en ciertos momentos históricos y con eso construir un verdadero feminismo que, ojo, excluye las luchas que ya estamos hablando, ¿no? A las madres buscadoras, que es algo muy del feminismo mexicano. Están borradas. Eso ya no es un verdadero feminismo. A las colectivas que le han ido a gritar por que apoya, por ejemplo, un violador para que esté en el gobierno de Guerrero. Eso ya no es feminismo. Entonces, esta amalgama de cosas, a mí es lo que me preocupa, que sí se nombra feminista, pero está tratando, y ahí creo que viene el punto, ¿no? Como igual, arropada de estos perfiles, pareciera que quiere robar el feminismo de las feministas para deconstruir el feminismo hacia la imagen ideológica de esta revolución de conciencias que está tratando de imponer la 4T. Esas para mí son las dos frases que más me causan escozor. Siguiendo este hilo, en algún otro episodio hablamos de que el feminismo como movimiento histórico y los feminismos como todas estas corrientes que nutren al movimiento no deben entenderse como catecismo. Por favor, nunca jamás se acerquen así. Es más, la feminista que se acerque de esa forma a ti, a decirte esto es el feminismo, híjole, estudia por tu cuenta. Sé autodidacta. Abre un libro. No te quedes con los influencers. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de ser y hacer feminismo, ¿no? Inclusive lo hemos platicado, algunas veces son hasta contradictorias, ¿no? Y excluyentes una de la otra. Pero no por eso se les puede quitar su valor político, ¿no? Como modo de vida, ¿no? Voy a rescatar algunas frases que les escuché a las participantes. Olga Sánchez Cordero, estamos aquí para atender la agenda feminista pendiente. Olga Sánchez Cordero, es un honor estar con Claudia hoy. Edith López Hernández, senadora electa. Confianza, representación, nunca más un México sin nosotras. Suena hasta bonito, ¿no? Nunca más un México sin nosotras, las mujeres indígenas. Citlali Hernández, senadora de Morena. Logramos el sueño de nuestras abuelas. La mejor mujer del movimiento de la transformación es Claudia Sheinbaum. México tiene su primera presidenta, una mujer de izquierda. Se ha dado un respaldo mayor al que se le ha dado un respaldo mayor al que se le dio al presidente López Obrador. Se lo están poniendo arriba de él. Le están poniendo arriba de él. Somos acompañantes, ojo ahí, somos acompañantes de la primera mujer presidenta. Que vivan las compañeras que lo hicieron posible. Lorena Villavicencio. Ella es una mujer perfectamente capaz. Quiero agradecer a las sufragistas, porque por ellas llegamos aquí. Somos un caudal de mujeres trabajando con la presidenta para construir la prosperidad compartida. Construimos en colectivo una agenda de mujeres. Lucero Huerta, que, bueno, ahí en respuesta sí hubo una representante juvenil de Morena, que no eran mayoría de mujeres jóvenes, también eso es importante decirlo. Sí hubo una composición mixta, pero por el cargo y relevancia, juventudes no hay muchas, ¿no? Cito a Castro, a Raúl Castro. Las juventudes apoyaron de manera contundente la transformación. Estamos para acompañar y para sostener. Gobernar desde el amor. Compañeras, hay movimiento. Estas frases, se está creando un feminismo de Estado. Porque el feminismo no está para servir al poderoso, está para servirnos entre nosotras, para acompañarnos entre nosotras, para apoyarnos, para resolver lo que necesitamos ser atendido, ¿no? Si hay solo una forma de ejercer el feminismo, entonces ¿dónde queda la diversidad y la pluralidad propia de cualquier movimiento social?
hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discursos, porque entonces invalidan otras causas y otras formas distintas de ejercer la política feminista, desde una perspectiva feminista. Citando directamente a la aludida, frases de Claudia Sheinbaum. Gracias, Sor Juana. Que vivan las mujeres. No llego sola, llegamos todas. Es tiempo de mujeres. La transformación es feminista, algo que ha venido diciendo Marcelo desde no sé cuándo, ¿no? Primero las mujeres indígenas, primero las mujeres afrodescendientes, primero las mujeres pobres. Porque sí, otra vez va a ser un sexenio de primero los pobres. En este caso feminizó el lema de López Obrador, ¿no? Somos mujeres transformadoras. No vamos a regresar, y ojo aquí, no vamos a regresar a los falsos feminismos, porque no somos mujeres conservadoras. Surgimos de las heroínas que nos dieron patria, de esas heroínas tan disímiles entre sí mismas y tan de contextos y de historias personalísimas distintas, de geografías distintas, con causas distintas. Todas caben en una bolsa porque es la historia que estamos queriendo contar y la ideología que queremos imponer, ¿no? Solo las últimas tres. Surgimos de los movimientos sociales. Ella se cree en esta lógica de que no viene de la academia, que no viene de ciertos perfiles, con derecho a la educación. Ella se ve a sí misma como parte de los movimientos sociales, ¿no? Mujer y transformación, así, mujer y transformación. La pobreza laboral y la discriminación profunda aceleró la muerte de miles de mujeres en el periodo neoliberal, lo que tú comentabas, ¿no? Por ello buscamos defender el humanismo mexicano, retomar todo eso que ya se ha dicho en este sexenio. Es un discurso que juega con esto, ¿no? Zigzaguea, como que sabe que es un tema espinoso para ella porque sabemos las feministas que hemos seguido su gestión en la Ciudad de México, cómo se comportó con las feministas en Ciudad de México. Pero a la vez reconoce a algunas feministas, las que le son cómodas para su proyecto político, para retomar sus ideas y encauzar sus ideas dentro de la lógica institucional, dentro de este protofeminismo o pseudofeminismo de Estado, porque yo no sé si el feminismo puede ser de Estado. Lo platicarás tú en tu tesis de maestría, amiga mía, pero ¿qué te dicen estas frases? Me dice un montón de cosas. A ver, voy con una que me dijiste. Las heroínas que nos dieron patria. Si hemos seguido el feminismo mexicano en los últimos años, estamos tratando de erradicar la palabra patria. Las feministas que nos dieron matria. Suena como uno de estos pleitos por la gramática, vamos a decirle así. Desde un punto de vista feminista, estamos hablando que no nos gusta la palabra patria porque significa la tierra del padre. Y cuando hablamos de la matria, estamos hablando de estas tierras de la madre, del reconocimiento como de un espacio materno, lineal, de mujeres, ¿vale? Suena muy sutil, pero recordemos todos estos eventos que han pasado en el último sexenio, donde las feministas le han planteado cara al Estado mexicano, con la antigrita, por ejemplo, con ir a tomar espacios simbólicos como el Palacio de Gobierno, y el momento de que ella dice la palabra patria, porque, o sea, me llamó mucho la atención y sí lo tomé muy en cuenta, rompe con estos movimientos y rompe con esta inercia de retirar a los héroes, digamos, de la construcción de la matria y dándole el espacio a las heroínas. Eso por un lado a mí me brinca un montón, ¿no? Lo que ya veníamos hablando de que no todas las heroínas son feministas, ni todas las feministas estaban en esa lista. Y aparte de lo que tú pues venías comentando de estas ideas de hacia dónde va coqueteando con el gobierno y coqueteando con los conceptos feministas, pero
igual, con esos matices para sacarlo de las áreas empantanosas donde realmente ha habido un empuje de feministas hacia la crítica, o sea, a la crítica verdadera, no en el sentido de que verdadera, o sea, de que es la única forma de hacerlo, sino la crítica profunda, la crítica real hacia los conceptos del propio Estado, hacia los conceptos de la construcción, por ejemplo, de las ideas de la 4T, etcétera. No están ahí, se borran. Y luego me termina a mí causando más escozor la palabra humanista. Porque si sabemos algo, es que este humanismo de Andrés Manuel López Obrador coquetea mucho con las ideas cristianas. Y si hay algo que el feminismo en general, hay sus buenas partes que no, ha luchado es por esta separación de iglesia y Estado. Y no se nos olvide inclusive una de los gritos más aclamados, de los cánticos más aclamados en el feminismo hispanohablante es saquen los rosarios de nuestros ovarios. Entonces hablar de este humanismo feminista me queda... ¿cómo vas a ser compatible la imposición de un feminismo muy obrero, pero de un obrero como de los 60 o anterior, en las perspectivas ideológicas y en la construcción, y un feminismo cristiano, vamos a decirlo así, ¿no? No sé, probablemente por ahí me van a venir críticas, decir que no, que sí, que estoy viéndolo, pero esos fueron los mensajes que yo alcancé a rescatar del discurso de Sheinbaum, ¿no? Este punto de tomar los conceptos feministas y suavizarlos o borronearlos en sus bordes para que encajaran de manera forzada con los discursos de la 4T, ¿no? O sea, no son las historias, hay que reinventar por ejemplo, hay que reinventar a Sor Juana, hay que a la corregidora hacerla feminista, hay que, por ejemplo, a Margarita Maza de Juárez, ¿no? O sea, ¿por qué la pones en donde la pones? No, no estoy diciendo que sea o que no sea, sino simplemente, a mi parecer, en este contexto que le está dando ella y en el contexto de la 4T, pareciera que me justifica el hecho de que Andrés Manuel nos esté poniendo, por ejemplo, cada 5 minutos a Juárez, ¿no? Que es más liberal que nada, pero eso es otra historia. Pero vamos, el punto es modificar estos personajes para que den cabida al discurso humanista y en este caso, pues igual, ¿no? Bordear y modificar lo que significa el feminismo o lo que no significa el feminismo para que encaje en estos discursos. ¿Qué hacer con esta forma de entender el discurso oficial? Creo que algo muy interesante, producto de los diálogos por la transformación, fue sin duda los indicadores y el banco de datos que surgió a partir de las pláticas. Como había comentado previamente, 3 grandes políticas: igualdad sustantiva de las mujeres, discriminación, atención a los grupos discriminados y los grupos vulnerables, y el sistema de cuidados. Si tú entras a la página de Diálogos por la Transformación, créanme, ya les ahorré el viaje porque en este momento están apareciendo los cuadros. Entre los indicadores que están tomando en cuenta para ver cuál va a ser la transformación de la segunda parte de la transformación, mujeres en situación de pobreza y porcentaje, en millones y porcentaje de la población, mujeres en situación de pobreza extrema, población económicamente activa, brecha salarial, desempleo en mujeres, gabinete paritario, o sea, ese tema de igualdad sustantiva tiene que ver si hay gabinetes paritarios o no, si hay legislativos paritarios, si hay congresos, incluyendo los congresos locales, cómo avanzan las representaciones en las gubernaturas, si hay presidentas municipales, toda esta parte que tiene que ver con la repartición del poder, ¿no? Que finalmente pues puede ser un anhelo, pero si no hay regulación al respecto, pues termina dependiendo un poco de los partidos políticos y de la elección propia de la ciudadanía, ¿no? Hubieron gubernaturas donde hubieron 3 mujeres encabezando las listas para buscar la gubernatura y ganó una mujer. Y qué bueno, pero habrá otros espacios donde ganaron hombres e inclusive hubo muchas triquiñuelas de hombres haciéndose pasar por mujeres, en fin.
participación de mujeres en la Suprema Corte, en las sindicaturas. Ahora, específicamente lo que tú comentabas, ¿no? Igual en igualdad sustantiva, bueno, ahorita hay cerca de 13 estados que están con esta posibilidad de despenalizar, pero no necesariamente estamos hablando ya de legalizar, que implican un montón de otras cosas como presupuesto. En discriminación y grupos vulnerables, sus indicadores son cuántas entidades tienen alertas de violencia de género contra las mujeres, el número total de homicidios de mujeres, el número total de feminicidios, ojo ahí porque ya sabemos que con las cifras se juegan, ¿no? Tasas de feminicidios, tasas de homicidios, participación, en el caso del sistema de cuidados, o sea, si te fijas en indicadores de grupos vulnerables, se fueron luego a la violencia y se fueron luego a los homicidios, que es como algo que nos ha pegado mucho como parte de la agenda mexicana del feminismo, pero no hablan de otras violencias, solamente de estos delitos de alto impacto, ¿no? En sistema de cuidados, participación laboral de las mujeres. Pues sí, lo estás manejando en porcentaje, pero no estás diciendo cuál es la cualidad de ese tipo de trabajos, cuáles son las prestaciones, si son espacios formales o no, si son empresas formales o no. Brecha de participación laboral por sexo, mujeres ocupadas, brecha de participación laboral por sexo, disminución de la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuál es la situación real de la pobreza entre mujeres, de pobreza extrema, la producción de adultas mayores que existe, o sea, datos más bien sociodemográficos. Y a partir de esa onda sociodemográfica es que estamos viendo que qué realmente es lo que está impactando en la toma de decisiones. ¿Qué indicadores les fueron relevantes para la construcción de sus foros temáticos? ¿Y qué se está retomando de esos foros temáticos para redactar el Plan Nacional de Desarrollo? Insisto mucho en esto, ¿por qué? Porque las agendas, cuando tú eres gobierno, si tú piensas que las agendas son fijas, ya te equivocaste, porque las agendas van cambiando conforme la realidad va cambiando. Puedes tener un panorama general de lo que quieres hacer. Sin embargo, por ejemplo, si tú no te pones de acuerdo con todos los gobernadores, por ejemplo, para trabajar una estrategia de seguridad mucho más integral, pues de qué va a servir saber cuántas entidades tienen alerta de género, cuántos municipios tienen o cómo va la tasa. Necesitas crear incentivos para la coordinación. Es cierto, en este momento es un país distinto. En octubre vamos a tener un país donde la mayoría de los espacios y territorios van a ser gobernados por Morena. Eso implica una enorme responsabilidad para los grandes ganadores, porque no van a poder culpar a la oposición. Ellos son los responsables de que este sexenio salga bien. Habremos en su momento de hablar sobre el gabinete, porque han hecho una maravillosa estrategia comunicacional, porque han estado lanzando 6 perfiles por semana. Hasta el momento parece que va a ser un gobierno paritario, pero ser paritario y tener excelentes técnicos o especialistas no significa que estos especialistas vayan a tomar las mejores decisiones o que tengan la habilidad para consensar con grupos que están fuera del poder formal. No solamente estoy pensando en empresarios, estoy hablando de grandes organizaciones civiles, incluyendo organizaciones feministas, que han hecho grandes cambios en este país a partir del cabildeo constante, a partir de la búsqueda de recursos, a partir de bajar recursos del gobierno federal o de la iniciativa privada para crear soluciones a problemas complejos a partir de la acción colectiva directa. Entonces, pensar que papá gobierno lo va a tener todo resuelto y que esta forma de entender el feminismo y la agenda feminista es la única y la única opción deseable, es no entender la complejidad del feminismo y la complejidad de los actores, de las actoras y los actores que participamos en el movimiento y que estamos cambiando la forma de entender la cuarta ola feminista. ¿Qué esperar de Claudia Sheinbaum?
Bueno, este es un primer esbozo, este es un primer borrador que nos presentaron con mucho orgullo las femócratas de Claudia, así lo voy a poner, las femócratas de Claudia. Ojalá tengan la capacidad de profundizar en sus propuestas y ojalá tengan la apertura que hasta el momento el gobierno de López Obrador no tuvo con nosotras. Y ojalá coadyuve en la gobernanza con Sheinbaum para hacerle ver que esto de la segmentación entre feministas buenas y feministas malas, lo único que hace primero es polarizar a la población. Después, fragmentar un movimiento que es indispensable para la ciudadanización del siglo XXI. Y tercero, es imposible atender todas las agendas si no se escuchan todas las voces o la mayoría de las voces, aunque te sean incómodas. Aunque esas voces sean incómodas para tu poder todopoderoso que ahora tienes. No sé, ¿con qué te gustaría cerrar, amiga? Ya voy a cerrar con esperanza. Le voy a dar un voto de confianza a Claudia, voy a dar un voto de confianza porque por lo menos viene el decir somos feministas y el colocar a la mujer en el centro del proyecto. Entonces, eso para mí sí es una ganancia, eso para mí sí es un adelanto. Y obviamente viene la crítica, porque siempre hay que criticar a los gobiernos. No existen gobiernos buenos, no existen gobiernos malos, todos tienen que ser criticados igual, igualito. Pero bueno, por lo menos entro con esperanza de que venga de verdad, un gobierno feminista, de verdad se entiendan las causas, porque me encanta que cuando hablan de combatir la violencia, hablan de combatir las causas, pero aquí no hablan de las causas, por ejemplo, del feminicidio. En fin, con eso cierro, amiga, con la esperanza de que nos vaya mejor el próximo sexenio y de que Claudia en realidad les haga lo que prometió y sea eso, una mujer feminista que gobierne un país y una política pública que entienda a las mujeres. Pues bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Mi nombre es Fernanda Pasos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Y esto fue Feminismos en Plural. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.